Y voy a... Bueno, rebobinemos. Vuelvo a presentarla a Verónica. Ella es economista feminista con maestría en Ciencias Sociales en Flaxo, México, y tiene un doctorado en Economía por la UNAM, también en la Universidad de México. Ambas tesis son sobre, sobre políticas de desarrollo y género. Fue consultora para el Sistema de Naciones Unidas como para una inmensidad de organizaciones no gubernamentales y también instituciones estatales. Es un placer, Verónica, contar contigo nuevamente en la coordinación de este curso y en esta clase en particular. Como ya les adelanté por mensaje, por correo electrónico esta mañana, el tema de la sesión de hoy tiene que ver con las nuevas formas de financiamiento, las APP, los bonos de impacto, pero esto no sin antes hacer como un recuento de lo que fuimos viendo en relación a las políticas fiscales y también a la deuda. Entonces, por eso, como vamos a hacer esa revisión previa, el repaso de algunas cuestiones sobre temas que abordamos en sesiones anteriores, decidimos ir arrancando nomás con la sesión de hoy y que la gente vaya llegando. Así que sin más, Vero, puedes compartir pantalla y arrancar con la sesión. Bueno, buenas tardes y bueno, felicidades por haber llegado a haber sido persistentes y llegar hasta aquí, hasta la última clase, aunque después tenemos un cierre y tenemos el lanzamiento de otro documento, entonces que van a estar dentro de otra semana, entonces las siguientes 2 semanas van a recibir algunas invitaciones para, para participar si quieren. Uno es el cierre del curso que tiene que ver con la presentación de un documento que se está redactando en este momento sobre los vínculos entre la minería, el litio y las mujeres con base en experiencias anteriores de explotación de hidrocarburos en la región. Y dentro de 2 semanas, un análisis que hicimos sobre el marco jurídico del financiamiento del cuidado en América Latina, en 5 países de América Latina. Y bueno, vamos a retomar hicimos ese trabajo porque teníamos la hipótesis de que muchas políticas de cuidado estaban financiadas vinculadas a la seguridad social contributiva. El caso más conocido es el de las licencias maternales. Eh, y eso tiene también, como fuimos viendo, tiene también un sesgo de género, porque los hombres tienen menos licencias. Por un lado, nuestros sistemas latinoamericanos le dan más licencia a las mujeres y eso termina penalizando en el mercado laboral. Por eso en otros países que empezaron con licencias muchos años atrás, fueron cambiando y hoy las licencias son similares para hombres y mujeres y además no en todos los países son optativos. El hombre tiene la obligación de tomar esa licencia porque también tiene un compromiso con la crianza y el cuidado sobre todo de los hijos e hijas, o también de las personas enfermas o discapacitadas. Bueno, entonces van a recibir las invitaciones de esos dos, del cierre del curso y de este otro documento que es muy interesante y lo voy a retomar dentro de un ratito. Hoy el cierre del curso siempre le dedicamos a las políticas públicas. Y este año en particular a un tema que es el de la política fiscal desde una mirada feminista. Ustedes de hecho ya vimos con Clelia, habían visto el sistema tributario. Y vamos a ver que en la política fiscal, todos los componentes de la política fiscal tienen sesgos de género. Ninguno de estos componentes es neutral al género. ¿Y cuáles son los componentes de una política fiscal? Básicamente, aunque eso se va a ir complejizando, vamos a ver, los componentes de una política fiscal son
el gasto, ¿cuál es el instrumento que todas ustedes conocen? El principal instrumento de la política fiscal. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien? Digan lo que se les ocurra. Sobre el instrumento, ¿cuál es el principal instrumento que tienen los países para ejecutar la política fiscal? La tributación, El presupuesto público, por que supuesto. incluye los ingresos tributarios. Y este es el momento en que casi todos los países están discutiendo el presupuesto. Y el presupuesto que va al Parlamento tiene ¿Cómo saco esto de aquí? los ingresos tributarios como un pilar. El otro pilar es en qué se va a gastar, en qué se van a gastar esos ingresos tributarios. Y los ingresos tributarios tienen además tienen los ingresos propiamente tributarios, pero también se incorporan en el presupuesto los ingresos derivados de las contribuciones a la seguridad social, es decir, del aporte que realizan los empleadores y empleadoras, los trabajadores y trabajadoras, y en algunos países también una proporción que lo pone el Estado. Y finalmente, cuando no alcanzan esos ingresos para financiar los gastos, los países necesitan endeudarse. Y en el presupuesto también se incorpora la parte de los recursos que se destinan a pagar tanto los intereses de la deuda como la devolución del capital. Pero vamos a ver que, que hay otros mecanismos de financiamiento que no entran de manera directa o explícita al presupuesto, pero el presupuesto sí tiene otros instrumentos en el que se muestran esos datos. Por ejemplo, tenemos el caso y eso solemos hablar, yo creo que todas habrán escuchado que en los gobiernos o los ministerios de Hacienda, de Economía o de Finanzas, como se Hola. llamen en nuestros ¿Solo yo países, le perdí a Verónica o soy yo? Yo la escucho bien. yo te estoy escuchando bien también, Montserrat. Sí, yo también lo escucho bien. A lo mejor, Montserrat, vos te fuiste un ratito, pero ahora te escucho bien. Bueno, y un instrumento, por ejemplo, de política fiscal indirecto es la atracción de inversión extranjera directa, es decir, atraer capital externo a los países de la América Latina para que con tres objetivos. ¿Para qué queremos atraer empresas internacionales a nuestros países? ¿Alguien se anima? Mm, Digan lo que se les ocurra, todo sirve en esto. Con la economía es sentido común. puede ser eh, primero para que, digamos, atraer capitales que desarrollen alguna industria y Y, lo que eso viene de la mano, generar puestos de trabajo, ¿no? sí, Dar eh, dinamismo a la economía. exactamente. El primer objetivo de la inversión extranjera directa es generar empleo, idealmente. Así como las maquilas. Y las maquilas generan, siempre que se ha estudiado maquilas, encontramos que eh, han generado empleos para las mujeres. También para atraer divisas, porque importamos muchos productos y para que no suba el tipo de cambio, la atracción de capitales permite mantener controlado el tipo de cambio. También para atraer tecnología, porque muchas de esas empresas traen tecnologías distintas, más novedosas, y eso permite idealmente trasladarse al resto de la economía. Y finalmente, otro argumento a favor de la inversión extranjera directa es el encadenamiento productivo con pequeñas y medianas empresas.
Es decir, viene una empresa grande que necesita insumos de las pequeñas y medianas empresas nacionales. Entonces, esas pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, cuando las empresas locomotoras de esa cadena, traen tecnología, difunden esas tecnologías, esos nuevos conocimientos, esas nuevas técnicas a esas pequeñas y medianas empresas que pueden ser desde físicas, inversión física, nuevos tipos de maquinaria, pero también nuevos conocimientos o nuevas formas de gestionar un insumo. Esas básicamente son las. ¿Y cómo se vincula la inversión extranjera directa al presupuesto? Porque generalmente le ofrecemos beneficios tributarios. Y esos beneficios tributarios que le ofrecemos a la inversión extranjera directa o a las empresas para que vengan, terminan restando recursos al sistema tributario. Y si queremos buenos servicios públicos, alguien tiene que pagar esos impuestos que ese gran capital no paga. O hay dos opciones: o pagamos nosotros, los nacionales, las pequeñas y medianas empresas, o si no pagamos, no tenemos buenos servicios. Eso que no ingresa al sistema tributario es lo que en economía se llama gasto tributario. ¿Por qué? Porque en el presupuesto es ingreso, gasto, y lo que no ingresa entonces se llama gasto tributario. Cuando ustedes escuchen hablar gasto tributario, es lo que el Ministerio de Economía o Finanzas calcula que pierde de ingresos anualmente por los beneficios tributarios que otorga. Algunos beneficios tributarios son para personas. En cualquiera de nuestros países, por ejemplo, hay medicamentos y alimentos que pagan menos IVA. Esa tasa diferenciada que no se cobra, Hacienda también tiene que calcular. En la mayoría de nuestros países hay leyes que le obligan al Ministerio de Hacienda informarle al Parlamento de cuánto es lo que se deja de cobrar. Y eso que se deja de cobrar en América Latina varía por países, entre el 1,3% del PIB hasta países que pierden en ingresos tributarios el 7% del PIB. O sea, fíjense que esas deducciones, esos beneficios tributarios pueden significar incluso más de lo que se gasta en educación. Casi ninguno de nuestros países invierte 7% del PIB en educación. Entonces, ese dato suele estar en el paquete que el Ministerio de Hacienda envía al Parlamento cuando envía el presupuesto de gastos. También en algún informe de finanzas públicas le cuenta al Parlamento todos estos privilegios tributarios, tasa diferenciada del IVA, deducciones tributarias, están representando el 3% del PIB. Por lo tanto, si queremos, por ejemplo, pagar la deuda o aumentar recursos en sistemas de cuidado, una opción puede ser reducir esos beneficios tributarios, y eso implicaría más ingresos tributarios. Por eso, aunque sea un gasto tributario que no ingrese al presupuesto, en algún lugar de la ley de presupuesto o de los informes de las finanzas públicas, tenemos que buscar ese dato. Y ahora que estamos con deuda y que muchos de nuestros países ya llegaron a sus límites, van a empezar a surgir, porque están las alianzas público-privadas bajo el argumento de crear espacio fiscal. Es decir, en lugar de que el Estado gaste en la construcción de un aeropuerto, se van a firmar contratos con empresas privadas y esas empresas privadas van a construir el aeropuerto. Pero igual, esa construcción o se paga con tarifas, una ruta va a cobra peaje, o genera deuda. Entonces, no es que abre el espacio fiscal, lo que hace es decirle al sector privado: conseguí vos los recursos que el país después te va a pagar. Por eso, y cuando hablamos de alianzas público-privadas, tenemos que tener cuidado, porque muchas veces hablamos de alianzas público-privadas en términos generales. Y un convenio entre un colegio privado
o con una empresa por responsabilidad social, a veces en nuestros países le llamamos alianzas público-privadas, mientras que el concepto duro de la alianza público-privada proviene de una ley especial que en la mayoría de nuestros países existe y de un contrato entre una empresa privada y el Estado, donde la empresa privada se compromete a determinadas acciones, que pueden ser en Estados Unidos desde cárceles y en el África hospitales, con la atención incluida, no solo la construcción del hospital, sino también alianzas público-privadas. En Perú hay alianzas público-privadas y hay varios estudios hechos sobre el funcionamiento de las alianzas público-privadas en salud, que después vamos a ver desde el punto de vista de género y desde una mirada crítica, las alianzas público-privadas tienen muchos problemas. Entonces, estas son, Pero sí, antes de pasar, para no porque hay dos comentarios, un comentario y una pregunta dale. sobre el punto. En Milagros dice que el tema es que en la región sobre todo han llevado inversiones al sector extractivo que no genera esos encadenamientos que habías comentado y tampoco generación de empleo. Y te pregunta si existen estudios sobre los porcentajes de gastos por beneficios tributarios en los países de América Latina. Milagros, sí, tenés toda la razón. Lastimosamente en un curso como este no podemos, pero sí, la gran crítica que le hacemos a la inversión extranjera directa es, uno, que muchas de esas primero vienen eh, eh, para, bajamos impuestos supuestamente para atraer inversión extranjera directa. La pregunta es si esa inversión extranjera directa no hubiera venido igual sin haber bajado esos impuestos, porque vienen justamente para lo que vos decís, para fortalecer, viene destinada a temas extractivos, utilizar el agua, los recursos naturales, la minería, que no hay en otros lugares. Entonces, con impuestos bajos o impuestos altos, ellos igual hubieran venido, pero nosotros perdimos esos recursos, bajo el supuesto de que bajando impuestos vienen. Sin embargo, si uno ve a qué países se va la inversión extranjera directa en América Latina, se va a los países que tienen mayor tasa impositiva que otros. Por ejemplo, en el caso nuestro, mío, de Paraguay. Paraguay tiene 10% de presión tributaria y igual no viene la inversión extranjera directa. ¿Por qué? Porque la inversión extranjera directa se va a donde están las minas, a donde están otros aspectos, donde hay seguridad jurídica y donde hay fuerza de trabajo capacitada, porque necesitan trabajadores. En un país como Paraguay, donde los trabajadores en general no cumplen con 12 años promedio de estudio, las empresas no vienen, y menos todavía empresas de altos niveles de tecnología. Y cuando vienen, también los estudios de Maquila nos muestran que cuando vienen y se instalan, se benefician dos veces. Una vez con la reducción de impuestos y la segunda vez con la contratación de mano de obra femenina, existiendo brechas de género en los ingresos, pagándole menos a las mujeres. Entonces tienen una doble ganancia porque nuestros estados no fiscalizan si ese empleo es de calidad. Es decir, si pagan el salario mínimo, si tienen seguridad social, si trabajan la cantidad de horas que tienen que trabajar. No hay una evaluación del gasto tributario. Y el gasto tributario, sí hay unos informes, cada país debería tener. En este momento casi todos los países informan en algún momento al Parlamento de cuánto es el gasto tributario. Y si no, pueden buscar en CIAT, C-I-A-T, ponen en Google gasto tributario. CIAT es la Asociación de Funcionarios de las Oficinas Tributarias de América Latina, que está capacitando a los países en hacer ese cálculo todos los años. Entonces, ellos están publicando también esa estadística. Y pongan gasto tributario y van a encontrar artículos
documentitos de CIAT o en la página web de CIAT. De cuánto. Y ahora hay una campaña de CLADE, que es una red de educación, donde está diciendo los países necesitan 3 puntos, por ejemplo, 3 puntos más de inversión en educación, y esos 3 puntos están, por ejemplo, en el gasto tributario. Evaluemos el gasto tributario y veamos si realmente esas exoneraciones a quién le benefician. Desde el punto de vista de género, nunca nos preocupó mucho, o sea, hasta hace unos años no era mucha preocupación, pero en este documento que vamos a lanzar y 2 estudios en Brasil, fíjense que encontraron que hay deducciones por cuidado o deducciones en salud y en educación. Pero ¿a quiénes están beneficiando esas deducciones? A los hombres y blancos. Esto encontró que en el Brasil hicieron ese estudio con respecto a género y raza. ¿Por qué? Porque las deducciones al cuidado, por ejemplo, son, si yo pago una guardería, puedo descontar el impuesto a la renta. Hay países en que te permiten descontar el impuesto a la renta personal. Pero ¿quiénes son los que terminan pagando? ¿Quiénes por el sistema tributario y por su nivel de ingreso? ¿Quiénes son los que pagan guarderías privadas y pueden hacer esa deducción? Los hombres, porque las mujeres están todas en la base de la pirámide, están concentradas en los niveles de pobreza y por lo general no compran servicios privados de cuidado. Está siendo muy interesante esa área de estudio y de debate, que no es un debate menor, porque todo el tiempo estamos discutiendo cómo hacemos para financiar sistemas de cuidado. Y ahí sale, bueno, vamos a deducir el cuidado. Quien pague en el sector privado puede tener deducciones. El problema es que esas deducciones siempre benefician a los deciles de ingresos más altos, que son los que pueden pagar sistemas privados. Y lo que termina siendo ese sistema, deducciones para los ricos, es restando recursos para sistemas universales. Entonces hay que tener mucho cuidado con cuando decimos, bueno, vamos a deducir el gasto en guarderías, porque esas políticas terminan beneficiando a quienes adquieren servicios privados, que son los niveles más altos, y son los que pueden pagar contadores que lleven la contabilidad y que hagan el cálculo de cómo se deduce. O sea, hay una serie que son lo que en economía llamamos costos de transacción. Y también se benefician, estamos viendo que hay deducciones al cuidado a las empresas, es decir, las empresas que hacen donaciones para centros de cuidado infantil, para centros de cuidado de personas mayores, para centros de rehabilitación de discapacitados, esas donaciones se deducen. Entonces, al final, hay deducciones al cuidado, pero que terminan beneficiando o a hombres ricos y blancos, como en el Brasil, o a empresas que ponen una guardería para sus trabajadoras o que hacen donaciones. Entonces, bueno, también ahí fíjense cómo en el gasto privado hay sesgos de género. Y también Montserrat ya les mostró cómo en la deuda y en todo lo que hay alrededor de la deuda. Montserrat les dio dos vías de análisis de la deuda. Por un lado, el impacto que genera la austeridad. Cuando hay que pagar deuda, se reducen gastos sociales y cómo eso afecta a las mujeres. Y cuando se calcula la sostenibilidad, si una deuda es sostenible o no, también hay reglas fiscales. En la mayoría de nuestros países existen reglas fiscales. ¿Qué es una regla fiscal, por ejemplo? Que, a ver si ustedes escucharon, alguien, si escuchó, me dice si eso yo he leído en la prensa o en algún lugar. Por ejemplo, una regla fiscal es ponerle un límite al déficit público, no más de 1,5% del déficit público, por ejemplo. Otra regla fiscal es no pasar el 30% del PIB de la deuda. Otra regla fiscal que es una excepción es si nos endeudamos que sea solo para gasto de capital. ¿Quiénes escucharon
esos argumentos. ¿Alguna de ustedes escuchó alguno de esos argumentos en su país? Presten atención ahora, si ustedes no escucharon, presten atención a los debates, sobre todo en estos meses que son presupuestarios, o a los debates cuando se hable de infraestructura o en qué nos endeudamos. Cuando por ahí, y de hecho si ustedes miran en qué nos endeudamos, solemos endeudarnos en rutas, o en puentes, o en grandes obras, porque los bienes de capital suelen estar exceptuados de estas reglas fiscales. Pero en esa excepción de infraestructura, ¿ustedes escucharon alguna vez que nos endeudamos para infraestructura de cuidado? ¿O por qué nos podemos endeudar para infraestructura física y no para capital humano? Si nosotros vemos, Mónica Mónica, Balovera dice no. ¿De dónde nos escribís, Mónica? Coméntanos. no, que nunca escuchaste o que no, Mónica. Creo que se refiere a que nunca escuchó. Pero, Lo de la inversión, lo de... pero fíjense ustedes en que nuestros países, sí, nunca nos endeudamos por cuidado, pero sí para obras, exactamente. Claro. Y si Sí, nosotros, sí, Mónica, adelante. sí, No te escuchamos, Mónica. Hay algo se nota que hay alguna interferencia. hola. Ahí está, dice que está sin micrófono. Sí, Sí, Ana, es Ana Alvarado. Adelante, Ana. sí, los gobiernos se endeudan es en la obra física, en las infraestructuras, porque es una obra política. Cuando ellos hacen campaña, ahí está la obra, la miran, la van hasta vuelta a reinaugurar, pero en obras así como la del cuidado, no. Porque exactamente. esa se la encargan a las mujeres. Dice, para eso son mujeres, para que atiendan a los abuelitos, a los niños, a los parientes. Ahí, sí. Sin embargo, si las mujeres salieran a trabajar y tuvieran autonomía económica, ese ingreso contribuye a reducir la pobreza, contribuye al PIB, contribuye a la generación de ingresos tributarios para pagar la deuda, y eso es invisible por lo que dice Amparo. Eh, Creo que es Ana la que está hablando y ahí Alejandra escribe también. Que en sí, Perú consideran que es un gasto innecesario en el Congreso de la sí, República con un proyecto de ley de cuidados y dicen que el Estado no es niñera, en términos así, literales. en términos literales. Bueno, sin embargo, si hicieran un cálculo de tasas de retorno del cuidado, las tasas de retorno del cuidado son mayores a veces que un puente o que una ruta. Pero eso no está en el debate de los ministerios de Hacienda, porque claro, son todos hombres que piensan que lo único útil y que construye son las grandes obras, asumiendo que hay estudios, dejando un poco de lado el criterio político que es cierto. Nadie valora que criemos bien a un niño, lo que se valora es que se inaugure o se corte la cinta de un puente. Exactamente. Entonces, bueno, fíjense cómo hay de todo en este debate, cómo las políticas públicas económicas transfieren esa desvalorización del trabajo no remunerado de las mujeres a las decisiones económicas bajo supuestos que no son así. Una inversión en cuidado que permita a las mujeres trabajar tendría mucho más retorno que una gran obra. Pero eso no está, bueno, esa es nuestra responsabilidad, incorporar esos debates y cuestionar la simplicidad del análisis económico que hay en nuestros ministerios de Hacienda o de Economía o de Finanzas, como se llame en nuestro país. Corrió mi PowerPoint, ¿verdad?
Sí, pero aprovechando, te digo que Milagros menciona que toca seguir en dónde se invierte el gasto público para saber cuáles son las prioridades. Sí, que lo que habíamos hablado con Julieta sobre la revisión del presupuesto, que bueno, que ahí se establecen las prioridades del Estado. Y Alejandra dice, piensan que solo es infraestructural cuando se habla de servicios de cuidado, no todo lo que implica de manera integral. Ese también es otra cuestión. Así mismo. Y se desvaloriza lo que no es infraestructura. Por ejemplo, el trabajo de las cuidadoras. Por eso también las cuidadoras suelen estar entre los grupos de mayor informalidad, porque Las capacitaciones. los sistemas laborales no fiscalizan, no, la seguridad social no incorpora a las cuidadoras porque son informales, que fíjense en cuál de sus países las amas de casa, entre comillas, no me gusta mucho ese nombre, pero creo que en todos los países se habla de amas, las amas de casa eh, están dentro de la seguridad social y se pueden jubilar con una jubilación digna. ¿En cuál de los países de ustedes las amas de casa se jubilan? En casi ninguno, porque la En Perú no. los sistemas de seguridad social que incluyen jubilación están dirigidos a las mujeres que trabajan y dentro de las mujeres que trabajan, a las que trabajan en relación de dependencia. Entonces, por ejemplo, las mujeres campesinas quedan fuera de los sistemas contributivos y cuando hay políticas, a veces les alcanzan los no contributivos, las pensiones no contributivas, que suelen ser mucho menores y tienen menos ventajas. Y las licencias maternales, lo que decíamos al principio, las licencias maternales están dirigidas al trabajo en relación en dependencia. Una trabajadora informal, una trabajadora por cuenta propia, una trabajadora en los mercados, una mujer campesina, no tiene licencias. Tiene que seguir trabajando aún amamantando los primeros días si quiere comer porque no tiene ningún flujo de ingresos. Entonces, también la construcción de nuestros sistemas de seguridad social tenemos que mirarlos con ojo crítico. Y esto entra en la política fiscal porque cuando contribuimos, ese dinero entra al presupuesto. Después se convierte en jubilaciones. Pero es dinero que todos nuestros países incorporan dentro de nuestros presupuestos. Cuando los sistemas tributarios no alcanzan para financiar el presupuesto y los derechos y las desigualdades de género, recurrimos a deuda. Vemos que la deuda de nuevo no es para los derechos que necesitan las mujeres en general, pero sí le terminamos pagando esa deuda cuando nos suben los impuestos o cuando se recortan gastos y los impuestos que pagamos se van a pagar la deuda. En un continente donde entre el 50 y el 70% de los ingresos tributarios provienen de impuestos indirectos, eso ya sabemos que tienen sesgos de género porque penalizan más a los estratos más bajos de ingresos, que es donde se encuentran concentradas las mujeres. Mientras que los beneficios tributarios a los impuestos a la renta están siendo utilizados en mayor medida por los hombres, que son los que están en la punta de la pirámide. Entonces, fíjense cómo el sistema, si miramos, tanto si miramos cada componente de los ingresos tributarios, los ingresos de la seguridad social, tienen sesgos de género, no son neutrales al género. Cuando miramos cómo se usa la deuda y cómo se paga la deuda, también podemos tener, no es neutral al género. Siempre afecta de manera diferenciada y por lo general más acentuadamente a las mujeres. Y estos nuevos, cuando ya no alcanzan esos recursos, nos ofrecen otras opciones, como la inversión extranjera directa, y ahora viene con mucha fuerza esta idea de las alianzas público-privadas, que también tenemos que estar muy atentas, porque las evaluaciones que hay con respecto a las alianzas público-privadas no necesariamente son muy positivas para las mujeres.
esas alianzas público-privadas se benefician de muchas cuestiones. Por ejemplo, entran con menos impuestos porque vienen con estos privilegios tributarios, igual que la inversión extranjera directa. No hay evidencia suficiente, no se están evaluando. Hay un montón de manuales de cómo incorporar el enfoque de género en las APPs, pero en los últimos 40 años en que se han implementado en Europa, las alianzas ya se dejaron de implementar por los problemas que tienen. Y ahora que se empiezan a implementar en América Latina, no se hacen evaluaciones. A diferencia de las evaluaciones de los programas de pobreza que están sobreevaluados. O sea, aquí hay una opacidad muy importante y las APPs terminan generando deuda. ¿Cómo se generan deudas? Y fue en España y Portugal fue una de las razones de la crisis de 2009. Por ejemplo, se hace un cálculo de un aeropuerto y se dice, bueno, este aeropuerto se va a construir para que bajen 10 aviones al día. Pero y es un contrato entre el Estado y una empresa que va a durar 30 años. Pero resulta que los primeros 10 años no bajan 10 aeropuertos al día, bajan 5. Entonces, o se tiene que duplicar el cobro a los aviones, pero como son empresas grandes, generalmente no aumenta el costo de los aviones, sino que el Estado paga la diferencia, paga como si fuera que hubiera 10, paga por esos 5 aviones que no bajaron. Esa es la lógica de la APP. Una APP en cárceles, por ejemplo. ¿Cuál es la lógica de las APPs en cárceles? Se construye la cárcel y se dice, bueno, esta cárcel es para 100 personas. Pero si no hay 100 personas y hay 50, la diferencia la tiene que poner el Estado. O si no, lo que se encontró en Estados Unidos es que hay una fuerte presión en el sistema judicial por llenar las cárceles, porque ahí es donde ganan las empresas que tienen las alianzas público-privadas en cárceles, porque donde ganan es en los servicios de hotelería de la cárcel. En otros casos, en los casos de salud, por ejemplo, en el África, hay un estudio de Oxfam sobre un hospital en Lesoto muy interesante. Ahí eh, acaba de colgarse un documento sobre APPs de la Tindad y está este caso del hospital. Como es un hospital privado que gana, le cobra al Estado por cada paciente que atiende y le cobra al Estado por cada parto, a ese hospital en Lesoto le convenía hacer cesáreas. ¿Por qué? ¿Por qué a un hospital le conviene hacer cesáreas y no Porque partos cuestan más normales? los servicios. ¿Por qué? Cuesta más el servicio de Cuesta cesárea. más, Se quedan más Cue- tiempo. Cuesta pagan más, más. pero además es más eficiente, porque un médico, ¿cuántas horas puede estar al lado de una mujer que va a parir de manera normal? A lo mejor tiene que estar 3 o 4 horas, pero una cesárea, uno dice, bueno, venía a las 3 de la tarde, el viernes te corte y al día siguiente ya sale. Totalmente planificado, totalmente, y claro, al hospital le conviene la cesárea, pero a las mujeres y a la sociedad no. Entonces, cuando se hacen APPs, la lógica que está detrás es el beneficio de esa APP, de esa empresa que contrató con el Estado. Si el Estado tarda en pagarle, se convierte en una deuda. Y esa deuda no es como la deuda que veíamos antes, que les mostró Montserrat, que nosotros sabemos, ahora se venden bonos, ahora contratamos un préstamo con el Banco Interamericano, con la Corporación Andina de Fomento, con el Banco Interamericano de Desarrollo. La deuda de las APPs se contabilizan cuando ya se ejecutó la deuda. Entonces, no la vemos. Como sociedad civil no podemos monitorear esa deuda. Después de 4 o 5 años aparece la deuda. Cuando, por ejemplo, a los 2 años, al finalizar el segundo año, la empresa le dice al Estado, ¿sabes qué? No bajaron los 10 aviones por día, bajaron 5. Entonces me debes el equivalente a 5 aviones por día de no, y ahí se hace el cálculo. Y
ahí recién se contabiliza. Entonces es altamente riesgosa la administración de una alianza público-privada. Y en algunos países la ley les permite a las empresas ofrecer la alianza público-privada que quieren. O sea, viene una empresa y le dicen, yo te puedo construir 5 represas, en este punto, en este punto, en este punto. Cuando que lo lógico sería que la planificación del Estado diga, ah, mira, aquí en esta zona hay escasez de agua, por lo tanto aquí podríamos hacer una represa de este tipo, de este tamaño. Aquí no, y más allá con la sequía dentro de 20 años, ahí ese lago está tendiendo a desaparecer, habría que hacer esta obra ahí. Pero no que vengan las empresas a ofrecer, como pasa en nuestros países, 10 represas. Las alianzas público-privadas tienen que responder si el país decide que quiere hacerlas a las necesidades, no a los beneficios, no a los beneficios privados de tener rentabilidad del fondo. Eso hoy se llama, tiene un nombre que proviene del inglés, que a lo mejor alguna de ustedes ya escuchó, financiarización de la economía. Y hay líneas de investigación que hablan de financiarización de la vida cotidiana o financiarización del cuidado. Un ejemplo que ayer se creó una comisión en España para la investigación son los centros de cuidado, allá se llaman estancias de adultos mayores, residencias de adultos mayores. Durante la pandemia hubo una mortalidad altísima en las residencias de adultos mayores. Y la pregunta era, ¿qué pasó ahí? Entonces empezaron a investigar y se encontró con que había menos cuidadores de lo que decía la norma. No se cumplían los protocolos porque, claro, como había menos personal y más adultos que los que tendrían que haber, y así murieron. Y resulta que cuando se empezó a investigar más y más, resultó ser que esas estancias son propiedad de fondos financieros que se llaman buitres, que son fondos buitres, fondos financieros que andan dando vuelta por ahí. Son empresas que tienen muchos recursos y que tienen que ponerlos en ciertos negocios para seguir ganando. Y fondos buitres se llaman porque están buscando, por ejemplo, países que están al borde de la quiebra, del default, o empresas que están a punto de quebrar, para ir y comprar las empresas quebradas a muy bajo costo. Y después vuelven a hacer ejercicios financieros y con esos ejercicios financieros le dan valor y tienen todo ese dinero tiene que ponerse en algún lugar. ¿Y dónde se puso una parte? En las residencias, compraron y construyeron residencias en España. Entonces, claro, las residencias no se construyeron como parte de una política de cuidado para garantizar el bienestar de las personas mayores, sino que se construyeron para tener la rentabilidad de ese capital. Son dos objetivos totalmente distintos. Cuando el objetivo es cuidar a las personas, es parte de una política social. Cuando el objetivo es generar beneficios a esos fondos que están dando vueltas en el mundo, es lo que llamamos financiarización. Y eso tiene que ver también con la reducción en los últimos 50 años de los impuestos a la renta a las corporaciones. Como las empresas grandes no están pagando impuestos porque tienen tasas muy bajas o porque evaden, fíjense que Amazon y algunas otras grandes empresas no pagan nada de impuestos en el mundo porque están en paraísos tributarios. Todos esos recursos los tienen que poner, en lugar de pagar impuestos, están dando vueltas buscando negocios. Negocios que a lo mejor los países no necesitan. Otro fenómeno que tiene que ver con la financiarización es la inclusión financiera de las propias mujeres. Esos recursos, por ejemplo, entran bajo la forma de microcrédito. Entonces las mujeres
se endeudan por salud, se endeudan por cuidados, se endeudan y terminan siendo, y esa es una cadena que se reproduce. El Estado no cobra impuestos, no hay centros de cuidado infantil, pero sí hay deducciones para las contrataciones privadas, entonces hay recursos para construir centros de cuidado privados, las mujeres se terminan endeudando y contratando créditos porque se privatizaron los servicios de cuidado, y se va cerrando el círculo en el que el objetivo no es la política social, no es la política de cuidado, no es el bienestar de las personas, sino generar rentabilidad del capital. Entonces, cuando miramos nosotros todo la política fiscal, tenemos que mirar de manera integrada y pensando siempre en cómo afecta esto a las mujeres por un lado y a las desigualdades de género por el otro. ¿Tienen algún comentario hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Los conceptos, alguno de los conceptos que quieran profundizar. Vero, Irma te pregunta sobre cuál es la necesidad de hacer una cesárea a la mujer que no necesita. Creo que eso ya de alguna manera lo respondí. Y por ahí Y es la eficiencia, es mucho más eficiente que fijar una fecha y una hora y hacer una cesárea, que tenerle a una mujer monitoreando durante 5, 6, 12 horas. Eso es lo que salen en los informes. Y aquí mismo Paraguay es uno de los países que mayor cesárea tiene, niveles de cesárea hay. Y eso se ve en el sector privado, no en el sector público, porque justamente los médicos privados no quieren estar durante 12 horas monitoreando a una mujer con trabajo de parto. Lo que hacen es decir, vengan internate a las 6 de la tarde y a las 8 hacemos la cesárea. Y los estados no quieren, bueno, en el estado se da eso también porque no quieren ahorrar, ¿verdad? No. De hecho, Claro. hay a veces sucede lo contrario, sino que fuerzan hasta lo último los partos naturales por incurriendo incluso en violencia obstétrica, ¿verdad? Para no gastar. Y ese es el otro lado, claro. Y las cesáreas valen más también. La cesárea vale más, el médico cobra más por una cesárea que por un parto normal, y la cesárea dura 1 hora y un parto normal puede estar 4 o 5 horas Sí. monitoreando. Exactamente. Sí. Irma. Un poco bloqueada. O sea, creo que la ética médica tiene que cuidar a la persona. Y la persona no es un instrumento para ahorrar tiempo. O sea, creo que la vida natural tiene espacios, ¿no? Entonces, no entiendo la racionalidad de ahorrar horas para tener una cesárea cuando sabemos que ya desde los años 70 se comenzaron, 70, 80, se comenzaron a hacer cesáreas más por negocio que por necesidad de las mujeres, y que hay un alto riesgo de muerte por esas intervenciones, ¿no? Igual se dio con la lactancia materna, ¿no? Se hizo todo un programa para hacer que las mujeres no den de lactar, sino más bien compren la leche de NAN, la leche de eso, ¿no? Entonces yo pienso que hay una ética, hay una filosofía de vida que creo que hay que tomar en cuenta con los argumentos para las APS. Gracias. Así mismo es así, pero por eso es que les estoy poniendo este debate entre cómo gestionar los recursos para garantizar derechos
¿Y cuál es la diferencia entre políticas que tienen que provenir del Estado con enfoque de derechos, con enfoque de género, versus la lógica privatizadora que tiene completamente otro objetivo, que es el de la eficiencia y la rentabilidad y generar beneficios del capital? Pero esa justamente es el debate que se da en la política fiscal. ¿Cómo financiamos el bienestar? ¿Cómo financiamos las políticas públicas? ¿Las financiamos a través de impuestos, impuestos directos, o financiamos a través de alianzas público-privadas, a través del endeudamiento, a través de beneficios tributarios que benefician a la privatización del cuidado, por ejemplo, deducciones tributarias, o a través de alianzas público-privadas, o a través de la reducción de impuestos a quien ponga guarderías o a quien abra hospitales? Ese es el debate que hay en la política fiscal. ¿Qué es mejor para financiar los derechos frente a la necesidad de la economía también de generar beneficios en el sector empresarial? Y ahí está el debate también que no estamos incorporando, que es el de la economía política, cómo se toman las decisiones y todas las decisiones que tomamos a quienes benefician. Y en esas decisiones también, por ejemplo, está lo que les decía: ¿por qué se evalúan más los programas contra la pobreza, que no son ni el 1% del PIB, y no se evalúan la inversión extranjera directa a ver si genera el empleo que tiene que generar, si atrajo o no la tecnología que queríamos que atraiga, si atrajo o no las divisas que queríamos si incorporan o no a las pequeñas y medianas empresas? ¿Por qué no evaluamos? Ustedes no van a encontrar una evaluación del gasto tributario. Recién ahora, desde la economía feminista, estamos evaluando a quienes están beneficiando, por ejemplo, las deducciones tributarias. Pero ¿por qué hay opacidad de un lado de las evaluaciones? En alianzas público-privadas no hay evaluaciones rigurosas, por ejemplo. Pero sí las de pobreza. Por ejemplo, todos los listados de los beneficiarios de pobres el sector público tiene todos esos listados y muchas veces están abiertos en Internet. Mientras que no conocemos cuáles son las empresas que se benefician con las deducciones tributarias. Y las deducciones tributarias en nuestros países suelen ser del doble o del triple que los programas contra la pobreza. Entonces, no solamente es discutir la decisión de política pública, sino también cómo se toman las políticas, cómo se deciden esas políticas públicas, cómo se construye el sistema tributario, a quién beneficia el sistema tributario y la transparencia. Porque tenemos mucha transparencia para los pobres, pero no tenemos los mismos niveles de transparencia para el resto de las políticas. Voy a salirme porque parece que se me... bueno, aquí estaba el caso del hospital de Lesoto, que además ese hospital resultó ser tan caro que se lleva casi el 80% de los recursos en salud, de salud pública. El Banco Mundial lo muestra como un éxito por la cantidad de mujeres que atiende, es un salud materno-infantil, pero resulta que se lleva el 80% de los recursos públicos. Todos los recursos públicos se van a esa alianza público-privada, porque por cada parto, por cada atención que hace, el Estado le paga con el costo. Pero resulta que eso hizo que el resto de Lesoto no tenga servicios de salud. Solo se concentran ahí. Y fíjense los sobrecostos que tienen las alianzas público-privadas, y lo más llamativo y peligroso de los sobrecostos es que se dan en países
altamente eficientes, pero igual esos países no pudieron controlar las renegociaciones de contratos. Es decir, cada 10 años se firma un contrato y siempre a favor de la empresa para, tanto en el proceso de construcción de un puente, como después en los siguientes 10 o 20 años en el mantenimiento o en el cobro de los peajes o en el pago de... Al final, todas las obras tuvieron un sobrecosto. Fíjense, el canal de Suez en Egipto, la construcción del Parlamento escocés, 1600% de sobrecosto. El que menos, en Países Bajos, que es uno de los países más eficientes del mundo, el que menos sobrecosto tuvo con respecto al costo que se aprobó inicialmente fue del 60%. Pero después en el resto es del 60 o más. Fíjense, en Inglaterra, que es el país que está capacitando a los funcionarios públicos de América Latina para la implementación de alianzas público-privadas, tuvo sobrecostos desde el 100%, como por ejemplo el túnel de Limehouse, hasta había una obra que había sido carísima, el sobrecosto, no sé si puse, había sido como del 500%. En Inglaterra se dejaron de implementar, hubo una gran explosión de alianzas público-privadas en los 90 y desde un informe que hizo el Parlamento sobre los sobrecostos y la mala calidad de las obras, se empezó a caer tanto los montos de las APP como el número de contratos firmados. Justamente por los resultados, fíjense, Dinamarca, Canadá, Irlanda, estos son países altamente eficientes en términos de su gestión pública. Francia, de nuevo, Canadá, Australia, no son países como los nuestros, donde además hay corrupción, hay impunidad, hay un montón de problemas. Fíjense, en Estados Unidos, un puente costó casi 3 veces más de lo que estaba previsto inicialmente. El túnel en Suiza, que es un país que tiene una de las mejores, Noruega, costa 3 o 4 veces más una obra. Imagínense en América Latina, que ya tuvimos, por ejemplo, el caso de Odebrecht, como caso escandaloso. ¿Cuántos recursos se nos pueden ir mal calculados por la corrupción, por los conflictos de interés, por el tráfico de influencia, por la puerta giratoria? Porque nuestros países vienen del sector privado, son ministros de obras, se van después a una empresa, vuelven unos años después y terminan siendo los mismos que deciden, los mismos que construyen, vuelven de nuevo unos años después. En otros países, en la mayoría de los países europeos, está regulado. Alguien del sector privado que entra al sector público ya no puede trabajar de nuevo por 3 o 4 años en el sector privado. Entonces, lo piensa 2 veces un gerente que viene al sector público. Mientras que en nuestros países, en la mayoría de nuestros países, eso no está regulado. Y la fortaleza institucional de los ministerios de Economía son fundamentales para hacer buenos contratos de alianzas público-privadas. Y aún siendo fuertes, fíjense los problemas de sobrecostos que tuvieron estos países. Y bueno, una cuestión que creo que es importante recalcar en todo este debate de la política fiscal, donde cada vez se complica más. Hasta hace unos años era solo la deuda. Ahora, con la crisis climática, entra todo un tema nuevo, muy complejo, que es el financiamiento climático. Y ahí empezamos a discutir, por ejemplo, los impuestos verdes, como una de las soluciones. Pero hasta en los impuestos verdes hay enfoque de género. La lógica de los impuestos verdes es la lógica del efecto Pigou, se llama P-I-G-O-U. Un economista que dijo, el que contamina paga. ¿Qué crítica? ¿Está bien o no está bien eso? ¿Qué les parece a ustedes? La lógica del que contamina paga.
Parece una premisa justa, ¿no? Sin embargo, el pago monetario no termina de reparar los daños que puedan hacerse, ¿no? Así mismo, por un lado. Pero por otro lado, el que contamina paga y los impuestos, por ejemplo, a los hidrocarburos, ¿quiénes son las que cocinan con hidrocarburos? ¿O las que usan leña? Las mujeres. ¿Y qué mujeres? Si la mayoría de las mujeres está en los primeros 4 quintiles de mayor pobreza, ¿qué mujer puede tener una cocina? Esas mujeres pueden tener cocina eléctrica o pueden tener energía solar. En el chat te No. responden, pero mujeres indígenas y campesinas, mujeres pobres. Un impuesto verde mal diseñado, ¿quién va a terminar pagando? Esas mujeres, porque son las que no tienen acceso a fuentes renovables. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se plantean estas soluciones verdes o las finanzas verdes, porque también pueden tener un impacto negativo en términos de las desigualdades de género. Por eso es muy importante que nosotras, cuando miremos todos estos nuevos instrumentos financieros, cuando discutamos la crisis climática, cuando discutamos alianzas público-privadas, las deducciones tributarias, cuando discutamos todas estas cosas, tenemos que siempre hacernos la pregunta de cómo, dónde están las mujeres, cuáles son las desigualdades y por lo tanto, cómo esas soluciones, que pueden ser soluciones, inclusive finanzas verdes o impuestos verdes, pueden también terminar perjudicando a las mujeres. Ahora hay unos instrumentos que se venden como muy buenos, los bonos verdes. Tienen el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, y le van a prestar a los países bonos verdes o bonos de género. ¿Qué son los bonos de género? Por ejemplo, para inversiones que incluyan mujeres y que incluyan el trabajo, que generen trabajo para las mujeres. Pero ¿qué tipo de trabajo nosotros queremos para las mujeres? ¿Cómo queremos que sea el trabajo de las mujeres? Queremos que a las 20 horas semanales que le dedican al cuidado y al trabajo no remunerado o al trabajo doméstico, le agreguen otras 40 horas, o queremos que ese empleo sea reemplazando, que no se sume al trabajo no remunerado. ¿Queremos que tenga salario mínimo o no? ¿Queremos que tenga seguridad social o no? No cualquier empleo, ¿verdad? Sin embargo, muchos de estos bonos de género se venden como positivos para las mujeres, pero no se está prestando atención a la calidad del empleo, o si ellas no terminaron, al salir a trabajar, no terminaron duplicando o triplicando su carga de trabajo no remunerado. Por eso es que no solamente es importante el diseño de estos instrumentos, sino también la evaluación, y que nos preguntemos permanentemente si beneficia o no beneficia, si endeuda más o no, el concepto mismo de inclusión financiera. ¿Qué es inclusión financiera? ¿Queremos seguir endeudando a las mujeres y que se mantengan en un círculo donde siempre están endeudadas, siempre están trabajando para pagar la deuda, siempre están, y al final terminan a los 60 años sin activos, sin jubilación, y vivieron 20 o 30 años endeudadas para garantizar sus mínimos niveles de vida o derechos que deberían haber sido eh, eh, provistos por el Estado, como por ejemplo salud o cuidado. ¿Algún comentario? Creo que podemos abrir una ronda de preguntas, ya que tenemos unos minutitos. Si se animan, bueno, Eh, pueden responderles. Sí.
Sí, yo tenía una consulta. Ah, Verónica, bueno, muchas gracias. Creo que ha sido muy interesante la presentación. Quería consultar sobre la evolución de estas alianzas público-privadas, ¿no? Porque no existe, entiendo, una sola, y de hecho, frente a las críticas de esta forma de inversión, de financiamiento, han ido evolucionando. Si nos podrías contar un poco este tipo de categorías que existe y si alguna de estas, como mencionaste ya, sí existen manuales de incorporación de enfoque de género, pero si existen en todo caso experiencias positivas, ¿no? Para no quedarnos así con ese sazón de que existen manuales, pero no se aplican. Muchas gracias. En el artículo que, no sé, Monse, si les pusiste en el chat, en el artículo que salió, en el documentito que salió esta semana, ahí tienen eh, información al respecto. Pero le subí a la Eh, carpeta de Drive, ahora les bueno, mando por acá para que accedan. Esperen, ya les envío. les voy a poner otro ahora que hizo Don aquí en el chat. Ese también es un documento del 2021 y hay, como yo les decía, hay muchísima opacidad en las alianzas público-privadas. Tanta opacidad hay, tan pocas evaluaciones hay, que, que hasta uno sospecha de por qué no se hacen evaluaciones teniendo tantos organismos internacionales que se han pasado evaluando los programas contra la pobreza. Pero ¿por qué no existe la misma cantidad de evaluaciones con respecto a las alianzas público-privadas? Entonces, al final pareciera como que se están generando mitos en ese sentido. Eh, Se venden las alianzas público-privadas como muy positivas, pero los escasos estudios que tenemos desde la sociedad civil no nos muestran esas cuestiones positivas. Inclusive los propios organismos internacionales en Europa han dicho que hay que tener mucho cuidado con las alianzas público-privadas por la deuda que generan, y una deuda que no es transparente. Y además son más caras porque fíjense que un puente hecho con alianza público-privada, ¿por qué es automáticamente más cara? Porque los gobiernos se endeudan con fondos relativamente baratos. Por ejemplo, con Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano, el Banco Mundial. Mientras que las empresas privadas que vienen a construir se endeudan con bancos privados internacionales, que son fondos más costosos que los fondos que consiguen los países. Entonces, desde el vamos son más caras. ¿Cuál es el argumento a favor de las alianzas público-privadas? Que supuestamente son más eficientes. Pero en realidad, fíjense, los sobrecostos son más eficientes en el diseño inicial, pero después se fueron rehaciendo los contratos a lo largo y al final no fueron tan eficientes, costaron el doble, el triple. Y lo otro es que a veces son eficientes a costa de, por ejemplo, las mujeres, en lugar de partos normales, partos por cesárea. Entonces, la eficiencia cuando va en contra de los derechos tampoco es un mérito. Eso también tenemos que ser conscientes. La eficiencia a costa de qué? Para garantizar derechos, a veces lo barato no es tan bueno. A veces hay que gastar un poco más, porque a veces inclusive lo barato, como se dice vulgarmente, lo barato puede salir más caro. Entonces, bueno, todo eso tenemos que ver cuando valoramos o no las API. Por eso es muy importante investigar, leer, debatir, generar esos espacios de debate y sobre todo leer lo que hay, porque con mucho esfuerzo estamos tratando de producir esta información, mucho esfuerzo porque no son transparentes, no hay informes de gestión, no hay estudios de eficiencia, como sí hay en la gestión pública. Entonces, desde el rol contralor de la ciudadanía, a veces no es conveniente una alianza público-privada o por la vía del sector privado que
fondos públicos. Además de considerar que, bueno, el derecho a una salud y no deberían proveerse servicios de salud que pongan en riesgo los derechos por garantizar rentabilidad de las empresas proveedoras. Igual en el caso de educación, igual en el caso del cuidado. Por eso es que siempre hay que cuestionarse estas miradas, porque el sector privado siempre va a tener como objetivo la rentabilidad económica, no el derecho de las personas. Pero Irma levantó la mano. Adelante, Irma. Gracias por estar acá con ustedes. La información valiosísima. Ahorita a las 6 vamos a entrar a un tema de presupuesto de Perú, de la ciudad, justamente, ¿no? Con Carlos Arana. Me parece muy importante lo que está diciendo. Creo que también tendríamos que ver algunos elementos como lo que es los grupos de poder, cómo se arman los presupuestos, y también me parece muy importante. Irma, discúlpame, pero no se te escucha. Y acá en el chat también están diciendo que Aló, no se te aló, ¿ahora me escuchas? Sí, ahora sí, Sí. ahora sí. Ya. Entonces, lo que estaba diciendo es que gracias por permitirme participar, y me parece que hay que introducir también el tema de los grupos de poder y cómo se arman los presupuestos dentro de cada sector público, ¿no? Las metas, por ejemplo, en Perú es terrible, en los programas sociales, solamente en el sector rural cubren el 13% o el 10% de la población rural, ¿no? En cambio, en el sector urbano, pues sí hay un poco mayor, ¿no? Porque es la visibilización, pero hay un gran problema en ese punto de los presupuestos, y también el otro problema es qué se prioriza, ¿no? O sea, cuáles son las obras, como bien decía la doctora Verónica, cuáles son las obras que se priorizan, cuáles son los costos, los sobrecostos, y también, como se dice, la corrupción, ¿no? O sea, también está metida en ese tema de los sobrecostos, ¿no? Sí, quería hacer esos dos comentarios nomás, gracias. Irma, así mismo es. Sí. Yo les invitaría a que lean los documentos, y si ustedes tienen dudas, nosotras siempre desde el curso nos quedamos a disposición de seguir profundizando. De hecho, todas estarán recibiendo el boletín informativo de economía feminista, donde solemos poner eventos que vamos a realizar, pero también eh, nosotros respondemos mucho a la demanda. eh, em, Porque nosotros queremos que lo que hacemos sirva. Entonces, cuanto más demanda tengamos de ustedes, mejor, porque lo que organicemos responde a las necesidades o a lo que la sociedad necesita. Entonces, estamos disponibles para que, si ustedes leen los documentos, quieren hacer un evento en su país o quieren profundizar los temas o quieren que le invitemos a las autoras de esos documentos, porque estamos muy conectadas las economistas feministas, ustedes se pueden poner en contacto con nosotros y organizamos ya sea eventos temáticos, APPs en salud en América Latina, o eventos nacionales, las APPs en general en Perú, por ejemplo. Y si ustedes tienen algún artículo que les gustó de alguna latinoamericana, seguro que podemos entrar en contacto con ellas. Así que yo sé que este es un tema complicado, eh, complejo. A nosotras mismas nos está costando muchísimo entender cómo funcionan las APP, eh, eh,
y es un proceso de aprendizaje. Así que les invito a leer y bueno, crear un colectivo que se cuestione, que se pregunte y que organice cosas y que demande cosas y profundice. Ahí estamos desde la Tindad para seguir acompañando eh, estos procesos de aprendizaje. Monse, vos querías tener unos minutos antes del cierre, ¿verdad? Para unas Sí, últimas para responder explicaciones. algunas Igual seguimos en para contacto 2 responder semanas más. tenemos, sí, 2 semanas más. La próxima semana es el foro, le vamos a hacer llegar el tema al foro, Vero ya les adelantó, de todas maneras vamos a confirmarles el horario. Y Y yo, Monse, eh, yo sí, me despido y te quedas con ellas. sí, no te preocupes, Vera. No te preocupes, yo me quedo con ella. Con ellas, acá te agradecen mucho por la exposición y quisieran tener la grabación de la clase. Sí, todas las grabaciones, de eso vamos a Para, ir hablando. mm, Así que bueno, Vero, si querés, yo sé que tenés muchas otras responsabilidades ahora, así que te liberamos. Bueno, un gusto haber compartido con ustedes y esperamos que el curso no se acabe aquí. Cualquier cosa que necesiten, un tema que quieran, que ustedes hayan visto, que quieran profundizar en su país con compañeras, con sus colectivos, con sus organizaciones. eh, Desde la Tindad estamos y desde la Red de Justicia Fiscal estamos siempre eh, abiertos a acompañarles en todos estos procesos y a organizar en conjunto y a conseguirles los contactos que ustedes necesiten para continuar con, con esto que estamos aprendiendo entre todas. Muchas gracias, Vero. Nos vemos el jueves en el foro. Bueno, luego de esta super exposición, que siempre, bueno, es un placer escucharla, Verónica, con tantos años de experiencia en el tema, en varios temas. Siempre recurrimos a Verónica para hablar de todo, del sistema de protección social, política fiscal, deuda, bueno. Así que ha sido realmente muy lindo tenerla. Yo quisiera aprovechar estos últimos minutos que tenemos para responder algunas dudas que tengan, o las que si tuvieran, ¿verdad? Eh, Ahí por mensaje ya me han reclamado que me escribieron correos, pero la verdad que hemos tenido dificultades porque no recibimos. La verdad que no los recibimos. Yo no sé si es porque está colapsado. Alguien está activo. Esperen que voy a silenciar. Tenemos colapsado el correo de Economía Feminista porque, bueno, varios proyectos están en asociados a esa cuenta, entonces creo que tienen que ver con eso. Me disculpo porque siempre que recibí correos los respondí inmediatamente. Pero bueno, aprovechemos esta instancia y si hay alguna duda, yo estoy a disposición. Milagros. Gracias, Montserrat. Sí, tenía una pregunta en relación al trabajo final, si nos pudieras explicar mejor en qué consiste esto de la revisión bibliográfica o si Bueno, hubiera algún material de referencia, ¿no? Gracias. bueno, es Verónica lo llama revisión de bibliografía, pero es básicamente podríamos llamar un ensayo, un artículo, porque la extensión no es mayor a una página, donde el objetivo es que puedan vincular lo abordado en la clase con la bibliografía. Perdón, las bibliografías y lo abordado en la clase con experiencias en sus propios países, ¿verdad? Que puedan hacer como esa conexión, ver un poco qué está en agenda sobre algunos de los temas que hemos abordado en la clase a lo largo de estas 11 sesiones, que sea de interés de ustedes, ¿verdad? Que les motive, que tengan ganas de profundizar y de compartir en una sola página. La idea no es que sea extenso, bueno, a ver, una sola página, pero si por ahí hay necesidad de extenderse, lo pueden hacer sin problemas, pero la exigencia no es mayor que
que esa, ¿verdad? Para obtener la certificación claramente, ¿verdad? Entonces vuelvo a repetir, vincular la bibliografía con los temas de clase a un tema que esté en agenda en sus países vinculados a las temáticas que hemos desarrollado a lo largo de esta sesión. Empezamos, ¿se acuerdan? La primera clase sobre teoría de género, luego fuimos avanzando más a los conceptos de la economía feminista, después fuimos por las políticas fiscales, la deuda, las reformas tributarias, o sea, pueden abordar cualquiera de estos temas, revisando un poco las problemáticas que ustedes persiguen en sus países, ¿verdad? ¿Nos quedó claro, Milagros? Sí, sí, y el plazo para la entrega es el 28. Ok. ¿Es por este correo que mencionas que está colapsado o vamos a tener Sí, acceso a otro correo? sí, yo voy a hablar con la gente de comunicación de la Tindad y voy a ver si es que efectivamente hay un problema porque no me caen los correos. Y ahí, bueno, les voy a comunicar por correo electrónico si hubiera algún cambio. Pero por el momento sigue siendo sigue siendo ese correo y ese formato. Como tampoco hay mucho tiempo de aquí al 28 de septiembre, tampoco la exigencia es eh, un informe, un trabajo muy extenso, ¿no? Entonces, la idea es que puedan reflexionar, poner en relación, en vínculo, analizar, profundizar, ponerse a pensar, inclusive en términos de pregunta, de interrogación, sin que haya la necesidad de resolverlo, tener claro, ¿verdad? Pero la idea es que podamos reflexionar y pensar sobre los temas que se abordaron en relación a las experiencias de cada uno de sus países. Para la certificación se tomará en cuenta, bueno, la condición inicial era que para obtener la certificación pudieran asistir de las 11 por lo menos a 10 clases. Entiendo que eso es muy justo, o sea, justo en el sentido que no hay mucho margen. Si atendemos a casos particulares en los que, bueno, lógicamente hay excepciones, personas que se conectan desde zonas rurales, personas que han tenido dificultades y que tuvieron que pasaron por otro tipo de situaciones que nos escribieron y se justificaron esas ausencias. Entonces, en esos casos no hay problema, no se preocupen. Algunas ya les he respondido, a otras respondí acá por el chat. Si eso fuera el caso de otra persona aquí, me escribe un correo y me comenta la situación, si faltó más de una clase. Y bueno, y eso lo vamos a considerar en cada caso. Veo que me preguntan, sí, no estoy pudiendo copiar el enlace, o sea, lo copié, pero no me deja copiar acá. Les voy a enviar por correo el link al Drive, no se preocupen. De todas maneras, recuerden que también en todos los correos que yo les envié están los materiales. A ver qué más. Gracias, Mónica. Está en el mail de fecha miércoles 5 de julio. Ok. ¿Alguna otra consulta, comentario? Sí, bueno, agradecer en realidad el espacio, ha sido muy enriquecedor cada una de las Milagros, te escucho muy sesiones. entrecortado, perdón. Soy solo yo. No sé si las demás me escuchan, pero ahí dejé el enlace del Drive en el chat. Mira, Pues, ahí está, gracias. pero estaba diciendo que ha sido un curso muy, muy bonito, en realidad de mucha calidad. Ha sido muy interesante escuchar a mujeres profesionales de la región con ese nivel y además cuestionando cosas tan importantes para nosotras las mujeres, ¿no? Y que además el espacio haya permitido
conocer con los ejemplos que cada una ha podido compartir aquí de cómo es la realidad en sus países, ¿no? Así que muchísimas gracias, Montserrat, a ti y al equipo. Y si no fuera mucho pedir, sería bonito que pudieras también compartirnos las grabaciones que quedaron pendientes, como para poder revisarlas en otra oportunidad y volver a recordar la calidad de las exposiciones que nos han podido brindar. Muchas gracias. No, gracias a vos, Milagro, por tus comentarios y también por tu tan activa participación a lo largo del curso. Sí, por suerte mencionaste lo de las grabaciones. Les comento que eso apenas a mí me envían del área de comunicación de la Tindad. Yo les envío a ustedes. Quedan pendientes las últimas. Esas las van a tener toditas para más tardar el lunes. Así me lo confirmaron, así que no se preocupen, van a tener todas las grabaciones que faltan a disposición, así como los materiales. Y como ya Verónica les mencionó, estamos permanentemente disponibles para responder sus dudas, para compartir bibliografía, para conectarles con las autoras que sean de interés de ustedes y que nosotras podamos tener acceso. La idea es que esto no termine acá, que sea un estímulo para seguir investigando, ahondando un tema que, como Verónica lo mencionó, es incipiente, por más que la economía feminista se viene pensando, por lo menos desde los 70, en bajar, digamos, de la teoría a los casos empíricos, sigue siendo un desafío de la economía feminista, que lógicamente en países donde las ciencias y la tecnología o los recursos destinados al desarrollo de la ciencia y la tecnología no priorizan estos temas, también es difícil pensar desde la academia o proponer desde la academia este tipo de temas y todos los cruces que hemos podido ver a lo largo del curso. Entonces, siempre la financiación y el desarrollo de nuevas investigaciones o la generación de evidencia en relación a lo que nos dice la teoría sigue dependiendo del financiamiento de las organizaciones no gubernamentales como lo es claramente la TINAT, que tiene un compromiso claro y firme con el posicionamiento de este tema y con la denuncia y la reivindicación de generar mejores condiciones de existencia para toda la humanidad, específicamente para los sectores siempre más relegados, como son las mujeres, las diversidades, y todas las intersecciones que podemos ver, las mujeres pobres, indígenas, campesinas, rurales, etcétera, etcétera, y todos los cruces eh, que nos ponen en esa situación de subalternidad. Eh, y bueno, creo que el desafío es enorme. Es enorme y nos queda a todas a las que formamos parte del curso replicar esto. También ustedes pueden hacerlo en sus países, tienen también los materiales a disposición y les animo a seguir replicando este tema porque bueno, no nos queda otra desde nuestros lugares, hacer ruido desde donde podamos, de nuestras organizaciones, de nuestros movimientos sociales. Y a ver, estoy leyendo un poco. Bueno, les hago llegar a todas las compañeras los saludos y los agradecimientos. Ha sido un placer coordinar este curso, ha sido un placer el compromiso con el que se ha asumido. Son 26, pensamos que iban a llegar menos, así que ha sido todo un logro. Llegamos a 26, así que bueno, muchas gracias por el compromiso. Ah, sí, ahí Roger, que no te veía hace mucho tiempo, Roger. Hola, sí, en verdad, bueno, estoy de trabajo de campo, pero me da la oportunidad de poder entrar al curso. Eh, yo quiero agradecerles a todos ustedes porque, bueno, como hombre, estoy aprendiendo mucho el tema de economía feminista. Sé que las mujeres tienen una ardua lucha. Lo digo porque yo actualmente estoy en un proyecto de prevención de violencia contra la mujer en zona rural acá en Piura. Y bueno, lo de la economía feminista está todavía verde, pues verde aquí. Bueno, aquí en la zona rural el machismo está bien impregnado. Entonces, de hablar de economía feminista es todavía más complicado todavía. Por eso me interesa entrar en el curso
para irme empapando más, por lo menos en el aspecto teórico para empezar, porque no solamente basta con la teoría, también hay que hacer la práctica, ¿no? Y muchas gracias por todos los conocimientos compartidos, muchísimas gracias, a mí me está sirviendo bastante en el aspecto académico y también trasladarlo al aspecto real, pues, ¿no? A lo que es tu vida propia, porque también no solamente basta con leer, empaparse académicamente, sino también ponerlo en práctica. Y eso es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado, pero hay que asumir el reto, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes, gracias. Gracias a vos por tu participación y activa también a lo largo del curso. Yo no sé si alguien más tiene ganas de compartir este minutito que nos pasamos un poco, pero creo que vale la pena como darle un cierre a estas 11 sesiones. Si quieren comentar algo, estamos súper abiertas desde la Tindad a todas las... Hola. No sé si Luz se activó directo. Hola. Luz. Sí, hola, Ahí. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo apenas pudiendo conectarme un poquito el audio. He estado muy atenta a las clases, bueno, en la medida de lo posible, a las sesiones. Y de verdad que también para mí han sido muy, muy enriquecedoras y de hecho se abre para mí un camino de contenidos interesantes, algo que en algunos temas específicos para mí era todo un mito, pero también un desafío. Yo soy psicóloga de formación, pero igual interesada en estos temas porque tienen mucho que ver en mi campo de acción. También tiene un impacto lo que se decida a nivel de las políticas económicas, ¿no? Y eso tiene o necesita tener influencia del enfoque de género, pero de un enfoque, digamos, algunas y algunos funcionarios que tengan el enfoque de género bastante aplicado, ¿no? Entonces, muchas gracias a ustedes, a las organizadoras, muchas gracias por también haberme dado la oportunidad de participar en este curso, en este espacio. Yo me estoy muy agradecida. Y bueno, próximamente también quisiera escribirles para contarles algunas cosas en relación al trabajo que hay que presentar en el marco de este curso. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Luz. Hace un ratito, no sé si pudiste, quizás no estabas conectada, pero estuve haciendo algunas aclaraciones sobre el trabajo final, que no es otra cosa más que un análisis, una reflexión sobre algunos de los temas tratados a lo largo de las sesiones, con sus bibliografías correspondientes, y la experiencia o la situación en sus países, ¿verdad? Poder poner un poco en relación la teoría o lo que nos fuimos enterando a lo largo de estas sesiones con lo que sucede en los países. Bueno, en varias sesiones nos preguntaban, o las docentes iban preguntando si habíamos escuchado de tal o cual tema, o si en nuestros países se hablaban de tales o cuales cuestiones. Y bueno, la idea es un poco que puedan pensar sus realidades o pensar la situación de sus países en vínculo con toda la teoría, con toda la experiencia, con todo lo que fuimos, con todos los conceptos que fuimos trabajando a lo largo de las sesiones. El formato, digamos, en términos formales, digamos, es nada más que una página, esa es la exigencia. Se pueden extender, no les digo 15, porque si tenemos que corregir 40 o 30 en trabajos finales de 15 páginas va a ser un poco complicado, porque, bueno, somos solo Verónica y yo, pero sí, no hay problema con que se extiendan algunas líneas, algunas páginas. Animo muy especialmente que se den ese momento de sentar a escribir, de sentarse a escribir, a pensar, a analizar, a reflexionar un poco sobre los temas abordados en clase. Y la bibliografía la tienen en el Drive, que yo voy a volver a compartir por vía correo electrónico, de nuevo con la carpeta del Drive, con los datos con estos datos o estas especificaciones sobre el trabajo final, y la fecha, que es el 28 de septiembre, la fecha de entrega. Y bueno, lógicamente estos requerimientos tienen que ver con
con obtener la certificación de haber realizado el curso de Economía Feminista. También reitero, voy a compartir las grabaciones y todo lo que ustedes me pidan. Yo voy a resolver a más tardar mañana el tema del correo electrónico porque me han reclamado que algunos correos no he respondido y bueno, me llama la atención que no haberlos visto. Pudo haber ocurrido también que como somos esa misma cuenta, la usan varios proyectos a la vez, por ahí justo lo revisaron o lo dieron como, o lo marcaron como leído, entonces yo ya no los pude ver. Así que voy a chequear todo eso. No se preocupen, de todas maneras, reitérenme el correo, yo no tengo ningún problema en responderles. Hoy, mañana, pasado, me escriben cuando quieran, cuando necesiten, y reitero el compromiso que tienen no solo la Tindad, sino Verónica y yo, con darles seguimiento y proveerles y ponerle a disposición todos los materiales que requieran, que necesiten para seguir pensando y seguir replicando este tema que para nosotras es apasionante, pero a la vez desafiante y muy necesario para el contexto en que nos toca vivir a los países latinoamericanos. Si ya no quedan dudas, podemos ir despidiéndonos y yo la semana que viene les comparto la información sobre el foro de cierre, que también va a estar muy bueno y muy interesante y que les vamos a estar esperando a todas y a todos sin falta. Gracias a ustedes por el compromiso y por darse este momento en contextos complicados políticos y económicos para América Latina, pero por haberse dado este tiempo para pensar un poco y reflexionar sobre la situación latinoamericana y sobre la economía feminista en particular. Cariños, que estén bien y nos encontramos próximamente. Por lo menos el jueves siguiente nos vemos. Saludos desde Ecuador, saludos de Paraguay, cariños. Será hasta el jueves.